La paz sea contigo, oh Abba Abdillah, y sobre las almas que se han situado en tu explanada. De mi parte, que contigo sea la paz de Dios eternamente, en tanto yo permanezca y permanezcan la noche y el día. Que Dios no disponga esta sea la última vez que proceda a visitarte. Que la paz de Dios sea sobre Hussein, y sobre Ali, hijo de Hussein, y sobre los hijos de Hussein, y sobre los compañeros de Hussein. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, que la paz de Dios esté con todos ustedes, queridos amigos, estimados hermanos de la comunidad islámica, estimados amigos católicos, cristianos, todos aquellos que están sintonizando www.islamaldia.com, sean bienvenidos a su programa, Lo que nos une, con nuestro hermano, maestro y amigo, el Sheikh Suhail Asad, a quien le doy la más cordial bienvenida. Estimado Sheikh, bienvenido a este programa el día de hoy. Muchas gracias, Nur. Salamu alaikum, un gran saludo para vos, para toda la audiencia y todos aquellos que nos están viendo en estos días de Ashura. Salamu alaikum a todos ellos. La verdad, Sheikh, los programas que hemos ido presentando se han vuelto poco a poco más intensos. El último programa fue muy bueno, muy bonito para reflexionar ante todo en este tema que vamos surcando y vamos conociendo más acerca de quién fue exactamente el Imam Hussein, que la paz de Dios esté con él, porque más allá de un nombre es un legado para la humanidad, más allá de una persona es un ser inmaculado que nos ha dejado mucho por aprender, por conocer, ¿no es así? Y ahora, Sheikh, ¿le parece si podemos conocer la doctrina de lo que es esta escuela Huseinía, como usted lo llama también? Sí, Bismillahirrahmanirrahim. El tema del movimiento del Imam Hussein el día de Ashura, uno tiene que analizarlo primero desde una perspectiva de pensamiento. O sea, nosotros debemos saber que el desarrollo de la historia del Islam y lo que hoy se conoce como diferentes versiones del Islam en el mundo no son más que, en realidad, formas de pensamiento. Las diferentes interpretaciones del Islam, las diferentes formas de aplicar el Islam, que es lo que hace que hoy tengamos, por ejemplo, gente como los talibanes, los grupos takfiríes, los terroristas, gente que ven en el Islam únicamente la dimensión espiritual sin tomar en cuenta lo social. Vemos a los sufis, vemos a los sunitas, vemos a los alawitas, vemos a gente que cree que el Islam es simplemente ir a la mezquita y rezar y ayunar, sin ningún tipo de dimensión de responsabilidad social, etcétera, etcétera. Vemos un Islam revolucionario, vemos un Islam secularizado. Todas esas versiones no son más que formas de pensamiento de los seres humanos, formas de interpretar el Islam de los seres humanos. Entonces, hoy quiero hablar sobre la doctrina del Imam Hussein, que es lo que lleva al Imam Hussein al día de Ashura y a la batalla de Karbala, para que la gente entienda también este movimiento desde el punto de vista de pensamiento. O sea, ver al Imam Hussein como alguien que tiene un pensamiento particular que lo lleva a ser el Imam Hussein. Porque no hizo algo simplemente porque él quería, ¿no? Así es. Es algo mucho más profundo. O sea, podríamos llamarlo las bases doctrinales del movimiento Hussein. Como toda, digamos, base fundamental del movimiento, hay un tema, creo que es crucial en la interpretación de los mensajes y de las corrientes de pensamiento, y que es lo que divide al mundo generalmente en dos, y es el pensamiento o, digamos, la interpretación del mundo espiritual, religiosa, divina, o la interpretación materialista. El primer punto que se ve en la doctrina del Imam Hussein alayhi salam es esa clave, ese parámetro que divide al mundo entre una interpretación materialista del universo y del ser humano y una interpretación no materialista, religiosa, espiritual. El Imam Hussein es dueño de un pensamiento netamente espiritual, o sea, él cree como doctrina que Dios es la base
y el eje fundamental, el origen de este universo, del hombre, de la creación. Y es por eso que Dios va a tomar un color especial en toda la vida del Imam Hussein alayhi salam. El camino hacia Dios, el conformar a Dios, el agradar a Dios, el luchar por Dios. Y esto te digo de Dios porque es en sí la teoría coránica sobre el tema de la lucha. Cuando el Corán habla de aquellos que luchan, dice alladina yahadu fina, aquellos que luchan por mí, por nosotros, dice Dios. Entonces la lucha en el camino de Dios es lo que le da significado a la lucha. Una lucha normal no. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, hoy el trabajar, Claro. es un valor humano, ¿está bien? Y todos reconocen que en el trabajo hay un gran valor humano. ¿Por qué hay un gran valor humano? ¿Por qué el trabajo es un valor humano? Porque el trabajo es una herramienta para cumplir con ideales humanos muy bellos, como formar familia, educar a tus niños, darle de comer a tu familia, darle un cobijo a tu familia. Esos son los valores. El trabajo es la herramienta que me permite cumplir con esos ideales. Entonces recobra valor. Ahora, si yo trabajo y a fin de mes mi sueldo lo rompo, lo quemo, lo tiro al mar, ¿qué valor tiene ese trabajo? Se pierde. Es un antivalor. Claro. Porque encima, además de perder el dinero, perdí mi tiempo. Claro. Entonces, no siempre la acción tiene un valor en sí. Hay que ver a dónde lleva esa acción al hombre. ¿Cuál es el resultado de esa acción? ¿Cuál es el efecto de esa acción? Por lo tanto, la lucha, cualquier tipo de lucha, cualquier tipo de batalla, de esfuerzo en pro de la reforma del universo o del ser humano, del mundo, tiene que tener un título para que sea una lucha con valor. La lucha en el Islam es la lucha fi sabilillah, en el camino de Dios. ¿Por qué? Porque ese objetivo, esa meta es la que permite que ese camino sea un camino sagrado. Porque me dirijo hacia Dios. Pero yo quiero luchar para después hacer una mafia y tener poder. Exacto. O por poder, o por ego, o por fama. Esa lucha no es bendecida, ni sagrada, ni válida. Y termina con el tiempo, ¿no? Totalmente. Entonces, quería empezar con el tema de la creencia en Dios para que se sepa que está muy relacionado al valor de la lucha del Imam Hussein. Para que entendamos, empieza desde Dios. Entonces, la lucha será un camino para llegar a Dios. Va dirigido hacia Dios, ¿no? Dirigido hacia Dios. El segundo punto tiene que ver con el rol que tiene el ser humano en la reforma o en la transformación de la realidad. Desgraciadamente se nos impone muchas veces una cultura de pasividad social. Como que otros son responsables, uno tiene que sentarse. El sistema, ¿no? Somos espectadores de lo que otros hacen, otros piensan, otros programan. El Islam no lo permite eso. El Islam cree que cada uno de los seres humanos es un reformador en sí, aunque sea reformarse a sí mismo. O sea, cada uno tiene un grado de responsabilidad en la reforma del universo, o de la sociedad, o del gobierno, del mundo. De ahí parte un poco el tema de la yihad, ¿no? La yihad interna. Bueno, ese es el comienzo, por ejemplo. Entonces, yo como ente responsable de la reforma, tengo que moverme. Yo no puedo ser pasivo. Entonces, ese tawhid, ese monoteísmo que dijimos en la creencia, es un monoteísmo de acción. Yo lo llamaría, es una teología de acción. O sea, hay que transformar la creencia y la fe en una acción concreta de reforma. En todos los aspectos. En todos los aspectos. Claro. En la reforma a nivel económico, a nivel espiritual, a nivel... Por eso el Imam Ali dice, aquel que 2 de sus días, el hoy y el mañana, son iguales, se igualan, ha perdido. Exacto. El ser humano no puede tener 2 días iguales. Tiene siempre que buscar algo. Tiene que haber un desarrollo, un cambio, una reforma.
Entonces, eso de la responsabilidad, el movimiento, la reforma, todos somos responsables y todos tenemos un grado de obligación. Por eso es necesario entender parte de la doctrina del Imam Hussein alayhi salam como una teología de acción. Muy bien, Sheikh. Me parece que llegamos a este punto. Al siguiente bloque podemos continuar hablando y desarrollando más este tema. Muy bien, Sheikh. Estimados amigos, estamos con la compañía de Sheikh Suhail Azad en lo que es lo que nos une, la vida del Imam Hussein, que la paz de Dios esté con él. Al retornar continuamos con mucho más. Sigan en compañía de Islam al Día. Amigos, todos ustedes pueden conseguir el mejor contenido solamente por www.islamaldia.com. Ustedes están en su programa Lo que nos une, que está siendo emitido también por lo que es YouTube, Instagram, Twitter, y también pueden escribir a nuestro querido Sheikh Suhail Azad en sus cuentas sociales, en sus redes sociales. Él gustosamente estará respondiendo a todas las dudas que ustedes tengan, y día tras día él está constantemente muy activo dentro de lo que es el mundo virtual, por llamarlo así. Pero ahora estamos hablando de lo que nos une, de la vida del Imam Hussein, y vamos a continuar escuchando lo que habla acerca de la doctrina del momento de Ashura, de la vida del Imam Hussein. Y bueno, Sheikh, es interesante lo que nos hablaba, ¿no? De que como muchas veces la misma religión, por ejemplo, vemos que hay religiones que son muy pasivas y que no se unen a distintos aspectos de la vida del ser humano. Todo lo contrario con lo que es el Islam, que prácticamente está inmiscuida en la educación, en la salud, en lo que es en la forma de gobernar, ¿no, Sheikh? Y esto es parte desde lo que es el punto de vista de la doctrina de él, Imam Hussein. Así es. Entonces, nosotros dijimos que comienza con el monoteísmo, está el tema de la acción, de la actividad, esta teología de la acción que llamamos. Hay un tercer punto que es fundamental, que tiene que ver con la cultura del sacrificio y la lucha. El Imam Hussein crea una etapa en donde la lucha como base fundamental para la vida del ser humano se institucionaliza. ¿Qué quiere decir? Lo que dijimos, la escuela de Ashura. El Imam Hussein deja claro que a través de Ashura lo que venga después va a ser un antes y un después. No es que la lucha no existía hasta antes. La lucha que desde el comienzo existió. El profeta luchó y Imam Ali. Lo que ocurrió es que cobra un valor duplicado la lucha acá, porque el Imam Hussein adjudica el triunfo del Islam a la lucha. La idea era acabar con el Islam. Y el Imam Hussein no ve forma de poder salvar al Islam más que a través de la lucha. Entonces, la lucha tomó un color muy especial. Exacto. Hay veces vos decís, bueno, existe la lucha, pero como una excepción. Como algo recurso, por ejemplo, ¿no? Claro, como algo que, bueno, uno dice, bueno, también podría ser. Sí. Pero desde Ashura no. Desde Ashura se abrieron los horizontes hacia un nuevo sentido y significado de lucha. Y es que en muchas situaciones solo la lucha puede dar resultados. El tema de la lucha obviamente tiene muchas facetas. Primero, como bien lo dijiste vos, Nur, hay una cuestión que tiene que ver con lo interno. La lucha interna. Yo creo que la lucha externa no es más que el resultado y la manifestación externa de una lucha interna. O sea, alguien que se dirige hacia el martirio, primero tuvo que, digamos, purificar su alma. Es muy fuerte. Para decir, bueno, yo lo dejo todo en el camino. Exacto. ¿No? Entonces, yo creo que esa lucha tiene una dimensión espiritual muy importante en un comienzo, que es la lucha interna. En uno de sus discursos, el Said Khamenei, el líder de la Revolución Islámica, decía de un mártir que martirizó en la guerra iraní-iraquí, que decía, él martirizó pasando los alambres de púa que estaban en los lugares minados.
dice, para poder pasar por ese alambre de púa y poder ir al campo del enemigo, primero tenés que saber pasar por los alambres de púa de tu alma, de tu ego. ¿Entendés? Como que el ego también tiene alambres de púa, Sí. que es el amor a lo terrenal, el amor al dinero, el amor a la fama, el amor al poder. Es un alambre que no te permite pasar hacia el mundo de la espiritualidad y te deja en tu animalidad. Sí. Entonces el mártir decía, aquel que quiera pasar por ese alambre de púa, primero tiene que pasar por el alambre de púa de su corazón, de su ego. Como usted lo decía, Sheikh, ¿se acuerda que hablábamos fuera de cámara? Se le decía la manera de salir de tu zona de confort, como Claro, le llaman ahora. Claro, ¿no? exactamente. Muy difícil. Exactamente. Entonces, la lucha, el concepto de lucha, es mucho más profundo que agarrar un arma y participar en una guerra. Por eso la idea de que el imán dirija esta batalla. El imán, o sea, es la cima o la cumbre de la espiritualidad y de la purificación del alma, que obviamente en las relaciones de amor generalmente hay una parejidad o digamos un parecido. Aquellos que llegan el día de Ashura a defender al Hussein por amor es porque se parecen al Hussein en realidad. O sea, uno, si quiere de alguna manera encontrarle el misterio a esta relación, es que ellos eran huseiníes, o sea, Claro. eran personas que durante su vida habían cumplido con las enseñanzas del Hussein, habían obrado según las enseñanzas del Hussein, y eran personas que de alguna manera tienen que ser como el Hussein para martirizar el día del Hussein junto al Hussein en Ashura. Y que incluso, Sheikh, por ejemplo, del lado de los enemigos, por llamarlo así, hubo gente que su corazón trabajó mucho y vio, ¿no?, esta esencia huseiní y se unió a las filas de lo que es el Imam Hussein, ¿no? Y hay muy fuertes narraciones acerca de ello. Y también algo que rescato es lo que, como se dice en Latinoamérica, cuando la tiranía es ley, la rebelión es orden, llaman, ¿no? Y es algo que también se plasmó en este tema de Ashura y que se vive hasta el día de hoy, ¿no? Así es. Eso es, Sheikh. Por otro lado, ahora como estamos viviendo nosotros, esta doctrina se debe practicar en comunidad siempre o de una manera interna primero y después practicarlo con la comunidad. No, las doctrinas son obviamente en base individuales. O sea, si hablamos de la doctrina como una creencia y como una cuestión de fe, es una cuestión individual. O sea, cada uno por su propia cuenta, por su propio esfuerzo, con su propio análisis, con su propia evaluación del mundo e interpretación del universo, tiene que creer en algo. Entonces es un esfuerzo personal. Originalmente las doctrinas son del ser, del individuo. Sin embargo, en una segunda dimensión, que tiene que ver con la sociedad islámica, en el trato entre los seres humanos, Tiene que ser. uno tiene que basar su trato en las doctrinas. Entonces la doctrina tiene un efecto directo también en el trato con el otro. Por eso es algo que se puede llevar desde una perspectiva individual en un comienzo para formar mi creencia, construir mi creencia, y esa misma creencia después va a tener un efecto social. Estimado Sheikh, muchísimas gracias por Gracias este a vos. programa. Te agradezco. Nos reencontraremos en otro programa para hablar más acerca de este efecto huseiní que va vibrando cada día más. Estimados amigos, gracias por sintonizarnos en lo que es www.islamaldia.com en este especial que estamos haciendo para todos ustedes, y pongan en práctica este conocimiento, esta esencia huseiní que va vibrando los corazones, que va alimentando nuestra fe, que va fortaleciendo nuestra alma para así también tener mejores días en lo que es nuestro diario vivir, en nuestras actividades con la familia, en el trabajo, en fin, con toda la sociedad en general. Soy su amigo Roberto Vera, quien nos ha acompañado. Con nosotros será hasta la próxima. La adolescencia es uno de los periodos sensibles de la vida de todo ser humano. Recientemente ha sido abandonado por sus sentires infantiles
y se prepara para ingresar al sentir de una persona joven. El adolescente tiene sus propios deseos. Entre los mártires de Karbala hubo jóvenes en relación a los cuales se confirma decidieron desentenderse de los deseos comunes de todo joven respecto del mundo que lo rodea y sus familias. Fueron responsables de ellos mismos y su sociedad y consideraron la única forma de cumplir con ello el hecho de acompañar al Imam Hussein en su movimiento. Uno de estos adolescentes fue Qasim, hijo del Imam Hassan y por ende sobrino del Imam Hussein. La paz de Dios sea con todos ellos. Qasim, como muchos adolescentes de su edad, podría haber llevado una vida normal llena de entretenimiento, pero eligió el mismo camino de transformación y reformismo de su tío, el Imam Hussein, y sacrificó su vida de esta manera. ¿Cómo crees que Qasim tomó esta decisión? ¿Hay alguna manera de que los adolescentes de nuestra sociedad se deshagan de las distracciones ociosas de esta época? ¿Cuál es el papel de la familia en la crianza de niños responsables y conscientes de la realidad? أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh, queridos hermanos, y nos encontramos nuevamente reunidos, como en estas noches, en miles de centros islámicos, de mezquitas, de huseinías a lo largo del mundo. La gente está asistiendo a esta escuela, a esta universidad, que es Ashura, que son los mayales, las reuniones de lamentación por el Imam al-Hussein, y que si nos ponemos a pensar un poco la cantidad de disertadores que hay en los distintos púlpitos a lo largo del mundo, vamos a ver que miles de personas, miles de disertadores están extrayendo de esta historia del Imam al-Hussein miles de enseñanzas. Es decir, que nosotros podemos ver en cada una de las historias de cada uno de los actores que tenemos en la historia del Imam al-Hussein, cada participante, cada compañero, cada familiar del Imam al-Hussein que lo acompañó en Karbala, e incluso el mismo Imam Hussein, tenemos miles de enseñanzas para extraer y cada año hablar con la gente. Por eso esta es una verdadera escuela que nos enseña cómo debe ser un verdadero creyente, cómo debe actuar un verdadero seguidor del profeta y de Ahlul Bayt, y el mejor modelo para seguir para cualquier creyente, para que tenga una vida de éxito y para que también culmine su vida con éxito. Y cuando hablamos de la culminación de la vida exitosa para un creyente, lo mejor, digamos, lo más anhelado para aquellos que buscan a Dios es poder dar la shahada o el testimonio de fe con la propia vida. Alcanzar el martirio es la mejor forma de culminar la vida para los buscadores de Dios Todopoderoso. Y en la cultura islámica sabemos que el martirio tiene una importancia primordial. El rango más elevado para el creyente, como dijimos, es el rango de shahid. Pero cuando escuchamos la palabra shahid, siempre lo primero que se nos viene a la cabeza, la primera imagen que se nos presenta es la del combatiente, fi sabilillah, por la causa de Dios, que muere en el campo de batalla. Un soldado que deja su vida y cubre su cuerpo con sangre y que de esta forma, podemos decir, culmina su vida martirizándose para Dios Todopoderoso. Y claro, esto también, este valor que se le da en la cultura islámica, es porque si no fuera por los mártires de Badr, por los mártires de Uhud, o por los mártires de Karbala,
hoy realmente no sabemos si incluso el Islam hubiese llegado a nuestros días o cómo hubiese llegado, en qué forma. Por lo tanto, cuando hablamos de martirio, siempre lo primero que se nos viene, la primera imagen que se nos viene es la del shahid combatiente, digamos que pierde su vida en el campo de batalla. Pero la palabra shuhada, la palabra mártires, es el plural de shahid, tiene un sentido mucho más amplio que ese, y justamente hoy vamos a hablar de esto. Shahid es aquel que, podemos decir de alguna forma, da testimonio presencial de una situación, como un testigo presencial que con el ojo, ya sea el ojo físico o el ojo barzají también puede ser, o el ojo espiritual, va a dar testimonio de una situación, o la va a vivir, o la va a presenciar. Por eso generalmente cuando pensamos en el shahid o escuchamos la palabra shahid, la relacionamos con aquel que está presente en el campo de batalla y pierde la vida. Pero como dijimos, el término shahid es un término mucho más amplio, y si vemos en algunas aleyas del Sagrado Corán y en las narraciones, en los hadices del profeta y de Ahlul Bayt, vamos a ver que si bien el morir derramando la sangre por Allah es un verdadero regalo realmente, y es un honor que no tiene igual, hay un amplio camino para obtener este honor, o para por lo menos estar entre los mártires en el otro mundo. Por ejemplo, en el Sagrado Corán, en Suratul Hadid, hay una leya que dice: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, walladhina amanu billahi wa rusulihi, ulaika humus sadiqun wa shuhada 'inda rabbihim, lahum ajruhum wa nuruhum. Entonces, walladhina amanu, y aquellos que creen en Allah y en sus enviados, esos precisamente son los que defienden la verdad, y son los shuhadá, dice. En este sentido podemos decir que son los que dan testimonio con sus actos de esta verdad ante su Señor, y tendrán por ello su recompensa y su luz. Entonces, todo aquel que tenga una creencia correcta, que viva acorde a ella, esto es muy importante, que practique con sinceridad, en otras palabras, aquello en lo que cree, y que por supuesto lo que cree tiene que ser correcto, entonces también tiene el honor de encontrarse entre los mártires en el otro mundo. También podemos considerar mártir a una persona que muere defendiendo su propiedad o sus familias, o que muere incluso defendiendo alguno de los deberes divinos, y que, digamos, lo encuentra en la muerte en este estado. Hay un hadith del profeta, una narración que dice: Man qutila duna malihi fahuwa shahid, es decir, quien muere defendiendo sus bienes, muere como shahid. Y en otra narración encontramos del Rasul alayhi salatu wassalamu ala alihi, del profeta, que dice: Man mata minkum ala firashihi wa huwa ala ma'rifati haqqin min rabbihi wa haqqi rasulihi wa ahli baytihi mata shahida. Es decir, man mata minkum, quien muera de vosotros, ala firashihi, en su lecho, wa huwa ala ma'rifati haqqin min rabbih, conociendo el derecho de su Señor, wa haqqi rasulihi, y el derecho de su mensajero, wa ahli baytihi, y de la gente de su casa, es decir, de Ahlul Bayt, mata shahida, muere shahid. Y esto principalmente, ¿a qué se debe? Se debe a que la persona muere en el camino del deber, es decir, que combina el amor combinado con la acción, mientras que por supuesto está transitando el camino recto. Mientras que está en el camino recto quiere decir en una creencia correcta. Hay otra narración muy linda que dice: Man mata ala hubbi ali Muhammad sallallahu alayhi wa alihi mata shahida, es decir, que quien muera teniendo el amor a la familia de Muhammad, entonces muere shahid. Se tienen que combinar todas estas cosas: la creencia por un lado correcta, por el otro la práctica correcta hasta el final de la vida del ser humano. Es decir, si uno se mantiene siempre luchando en pie de guerra contra los pecados, contra las malas acciones, haciendo lo que es correcto, haciendo lo que es obligatorio, y esforzándose por establecer la verdad en el mundo, siempre por supuesto teniendo una creencia correcta, completa y firme, entonces esa persona, si se va de este mundo en ese estado, se va a ir como un mártir. Y de acuerdo a estas narraciones que dijimos,
podemos entender un poquito más con una narración muy linda de Amirul Mu'minin, del Imam Ali alayhi salam, que dice de esta forma, fíjense. Dice que una persona que se convierte en mártir en el camino de Dios, manchando su cuerpo con su propia sangre, no es superior a una persona que está dispuesta a cometer un pecado, pero no lo hace a causa de la presencia de Dios. Por lo tanto, cada día nosotros tenemos la oportunidad, si nos abstenemos de hacer los pecados, si luchamos en el camino de Dios para mantener nuestra religión firme y para también establecer la verdad, ¿sí? Entonces, de esta forma podemos llegar a obtener la recompensa de un mártir, inshallah. Sobre este tema vamos a seguir hablando en otra de las noches, sobre la cuestión del mártir y el lugar tan elevado que tienen los mártires en el Islam, qué dice el Corán sobre los mártires, qué pasa en el Barzakh, en el otro mundo con los mártires. Vamos a verlo, inshallah, en la próxima edición, pero como podemos ver, este término de Shahid es muy amplio y nosotros todos podemos tener la esperanza de alcanzar este rango tan elevado para Dios, inshallah, en el otro mundo, si nosotros dedicamos nuestra vida a hacer lo correcto. Más allá de cómo vayamos a fallecer, cómo vamos a retirarnos de este mundo, lo importante es en qué lugar nos encuentra ese momento, en qué situación, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos creyendo y cómo se puede conjugar o combinar lo que nosotros creemos con lo que nosotros hacemos. Es decir, que nuestra creencia se refleje en nuestra acción. Porque también podemos decir, ya para terminar, que Shahid es aquel que da testimonio práctico de su creencia, ¿sí? Es aquel que culmina su vida dando el testimonio de fe con sus actos. Inshallah que eso nos toque a todos, que seamos verdaderos creyentes, sinceros, puros, inshallah, y que Allah nos regale esta forma de retirarnos del dunya. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Era la tarde del 12º día de Muharram. Había pasado 2 días desde el martirio del Imán Hussein y la tribu Bani Asad, junto a su hijo mayor Ali y yo, estábamos enterrando a los mártires de Karbala cuando algo me llamó la atención. Entre todas las heridas en el cuerpo del imán había rastros de viejas heridas, heridas a las que Ali ibn al-Hussein besaba constantemente y derramaba lágrimas en silencio. Cuando terminó el entierro de los mártires, todavía pensaba en esas heridas, en esos callos que eran como un acertijo. Finalmente, avergonzado, le pregunté a Ali ibn al-Hussein, ¿cuál fue la historia de esas viejas heridas? ¿Cuál es la historia de esos callos? Él me miró con los ojos ahora enrojecidos por las lágrimas y dijo, esos callos eran los rastros de las bolsas de comida que mi padre llevaba por la noche para las mujeres sin hogar, para los huérfanos, para todas aquellas personas que eran pobres. Nadie sabía de esta obra y los pobres de la ciudad jamás lo conocieron.